En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. ¿Hace cuánto tiempo que sigues a Jesús? ¿Hace cuánto tiempo te estás comprometiendo en cumplir con lo que dice su palabra? Si ya te estás esforzando en eso, sabrás que si le pasó a Jesús, también te va a estar pasando a ti. Si eres de las personas que apenas están comprendiendo la palabra y que se están esforzando en ponerla en práctica, a lo mejor todavía no has experimentado esto que le pasó a Jesús. Puede ser que en su caso, si todavía no experimentas este tipo de rechazo, puede ser que tú seas de aquellos que exigen mucho a los que ya están cerca de la iglesia. Es común siempre escuchar la queja de un conocido, un familiar, cuando te dice a ti que ya te estás acercando a la iglesia o que estás en algún grupo. Y eso que estás todo el tiempo metido en la iglesia, a ver tú por qué no cambias. Y mira nada más, ¿de qué te sirve tanto tiempo estar metido ahí? ¿Para qué vas tanto a la iglesia si no cambias? Expresiones de estas que calan en lo hondo del corazón, porque nos exigen mucho, porque son personas que comienzan a poner sus ojos o su atención en nosotros cuando nos hemos acercado a la palabra, cuando queremos hacer un cambio en nuestras vidas, porque sabemos que Dios está muy cerca de nosotros, en nuestro corazón, y hemos comprendido que tenemos que hacer un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y comienza el proceso
Pero hay muchos que no progresan, no son persistentes, porque les puede más el señalamiento de, ahí está, y eso que vas a la iglesia, para eso vas, tanto en la iglesia, te la vives metido allí y no cambias. Y puede más ese comentario que la intención o el deseo de buscar un cambio que sea más evidente. A Jesús mismo le costó. Muchos no creían, eran sus parientes, eran algunos incluso conocidos. Recordarás aquel otro pasaje donde llegaron familiares de Jesús e incluso dice su misma madre. Llegaron a una casa donde Jesús ya estaba predicando y quieren llevárselo porque dice el mismo evangelio que pensaban se había vuelto loco. Es decir, no creían que estuviera haciendo aquello de una forma coherente o centrada. Viene entonces la creencia de te has vuelto loco, de dónde te sale, oye, te conozco, tú creciste conmigo, ni que no te conociera, uy, un poquito más y te creo, nada más porque te conozco. Y habrá siempre ahí una persona, un comentario que querrán hacerte desistir. Pero Jesús mismo se enfrentó a eso, que tú no te enfrentes. Y veamos que Jesús había hecho muchas cosas buenas, incluso milagros en otros lugares. No estamos viendo a una persona que tuvo una conversión. Estamos viendo al mismo Hijo de Dios. Pero, ¿qué es lo que hace que no se crea en lo que Dios hace en una persona? Quizá el orgullo, quizá la soberbia. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás del lado de las personas que se están esforzando todos los días en cumplir con la palabra de Dios? ¿Haces oración, reflexión, tratas de hacer obras de caridad? ¿Eres de estas personas que luchan día a día para que Dios te transforme tu vida? ¿O a lo mejor eres de esas personas que se la pasan siempre poniendo los ojos en las acciones y palabras de los demás para juzgarlos? Comenzamos a hacer críticas mordaces. Oye, pero ¿no es este el hijo del carpintero? Sus hermanas, aquí están con nosotros. ¿De dónde le vino tanta sabiduría? ¿De dónde le vino el conocimiento? ¿De dónde le vienen esas palabras? Sí, estaban sorprendidos porque eso no lo habían escuchado antes, no era algo que dijera todo el tiempo. Jesús comienza su vida pública y comienza a dar a conocer lo que lleva guardado en su corazón. Pero a pesar de que estas personas descubren que es algo muy diferente a lo que antes habían escuchado, se cuestionan, pero a pesar de eso no creen. Hace falta fe. La fe es la que viene aquí a hacer que la persona acepte las palabras de aquel que está anunciando algo, ya sea con palabras, con predicación o con actitudes. La fe nos hace entender el mensaje de parte de Dios que viene por medio de una persona que está en la lucha, que no es santa, que quizá no es perfecta, pero que está en el proceso, está en la lucha y tú aceptas ese mensaje. Pidámosle a Dios que nos conceda fe para poder aceptar ese mensaje de parte de Dios por medio de aquella persona que está en la lucha. Que podamos nosotros reflexionar sobre este pasaje y analizar si estamos nosotros del lado de los que quieren cambiar o del lado de los que critican a los que quieren cambiar. Se va a llegar al cielo en la medida en que nosotros exista esfuerzo, constancia, sacrificio, esmero, humildad, pero sobre todo fe. Fe para comprender lo que Dios nos pide, fe para entender los mensajes de parte de Dios en diferentes circunstancias. Que el Espíritu Santo nos conceda la humildad, nos conceda la sabiduría, que nuestras palabras también se pueda percibir la presencia de Dios, que nuestras acciones denoten a quién tenemos en nuestro corazón viviendo, y que cuando las personas nos vean no nos digan, oye, pues te conozco hace años, no,
que vean realmente lo que Dios puede hacer en una persona que se deja transformar por su palabra, por la oración, por los sacramentos. ¿Está la buena intención en ti de querer cambiar? ¡Qué padre! Es el primer paso. El primer paso es reconocer. El siguiente, la buena intención de cambiar. Pero después tendrás que exponerte a las manos del Maestro. Tendrás que exponerte para que la palabra te transforme. La palabra de Dios te transforma en la medida en que la dejas entrar a tu vida. Cada que la dejas entrar a tu vida, cada que te dejas moldear por el Señor. Es decir, ¿cuántos minutos al día le dedicas a la palabra? Agarra un pasaje, trata de leerlo y reflexionarlo. ¿Qué te dice? ¿Estás escuchando este evangelio? ¿Lo escuchas comúnmente? Bueno, yo te agradezco que lo escuches. Ahora, ¿lo compartes? Porque hay personas que lo comparten, pero que no lo escuchan. Personas dicen, yo lo necesitan otras personas. Pero hay que exponernos a la palabra de Dios para que todos los días nos vaya limpiando. Así como podemos estar nosotros constantemente bañándonos para estar siempre limpios, así también nuestro corazón hay que exponerlo ante la palabra de Dios y que nos vaya transformando, que nos vaya cambiando. Necesitamos nutrirnos todos los días. Hay que alimentarse también con la oración. Dedícate 10, 15 minutos, 20 minutos. Si puedes dedicarle a la oración 1 hora todos los días, será fenomenal. Pero por lo menos 10 minutos así, dedicados a la oración. A los sacramentos que es la misma gracia de Dios que nos fortalece, que nos viene a reivindicar en el camino hacia la santidad. Cada que te confiesas, ¿vas cada 8 días a misa? ¿O eres de las personas que buscan estar ante la presencia de Dios en la Santa Misa todos los días o cada tercer día? Pues en la medida en que lo hagas, de participar en misa, bien confesado, para recibir la comunión, pero también dedicas tiempo a la oración, dedicas tiempo a la reflexión de la palabra, tu vida va a ir teniendo una transformación. Seguro conoces a alguien por ahí que se ha dedicado a trabajar con esa forma y ahora es una persona diferente. Hay pocas, es verdad, hay pocas, pero las hay porque son constantes, porque no le hacen caso a los chismes, a las críticas, a los señalamientos de ¿a poco está ya en las cosas de la iglesia? Ay, hombre, si antes era bien mal hablado, si era bien borracho, si era bien mujeriego, era infiel, ahora resulta que es una blanca palomita. Pues Dios limpia los corazones, Dios limpia también la mente. Dios puede transformar a la persona, Él es el que tiene el poder, nosotros no. Nosotros solamente nos exponemos ante el Señor y que Él haga todo. Jesús hacía oración. Si Jesús hacía oración, que no tengas que hacer tú. Si a Jesús lo criticaron sus amigos, sus familiares, sus conocidos, ¿qué no te irá a pasar a ti, criatura? Pues que el Espíritu Santo nos dé también fortaleza, mucha paciencia y comprensión. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.